Al curso Planeamiento Estratégico. En esta sesión revisaremos dentro de la etapa de evaluación y control la evaluación de escenarios, entre otros criterios de evaluación de estrategias. A continuación presentamos la agenda del capítulo que comprende dentro de la etapa de evaluación y control el marco teórico para la evaluación de estrategias, revisión y evaluación y control de estrategias, criterios de éxito para la evaluación de estrategias, ajuste de estrategia, aceptabilidad y factibilidad, el reto de la desviación de estrategia. Las fuentes utilizadas en cada diapositiva se mencionan al pie de página. ¿Por qué estudiar estos temas? Dentro del proceso estratégico hemos revisado las etapas siguientes. Primero, formulación, que es la más larga e importante porque requiere más esfuerzo en pensamiento y propone llevar a la organización de la situación actual a la situación futura. Segundo lugar, implementación. Etapa más difícil, dado que puede generar temor e incertidumbre en cómo aplicar las estrategias. En tercer lugar, evaluación y control. Motivo de este capítulo que se realiza permanentemente durante todo el proceso, como se aprecia en las líneas de realimentación durante los diferentes pasos del modelo. Dentro de este último tema estudiaremos la evaluación de estrategias y la evaluación de escenarios como uno de los métodos de aplicación. Punto número 1. Revisión, evaluación y control de la estrategia. Como explica el doctor Fernando D'Alessio, la tercera y última etapa del proceso estratégico es la evaluación y control, aunque se considera una instancia permanente por la intensidad y frecuencia de los cambios, la competencia y la demanda que requiere un planteamiento dinámico y también iterativa, porque se está realimentando permanentemente. Se pretende cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, para lo cual el proceso de evaluación de estrategias se inicia con un cuestionamiento gerencial sobre las expectativas y supuestos, así como la revisión de objetivos y valores para promover la creatividad en la generación de alternativas y criterios de evaluación. La evaluación de desempeño debe considerar la comparación del funcionamiento de la organización en diversos periodos de tiempo en comparación a los competidores y a los promedios de la industria, evaluando tanto criterios cuantitativos como cualitativos. Debemos tener en cuenta que las acciones correctivas implican hacer cambios para reposicionar a la organización y su competitividad en el futuro, debiendo tomar medidas cuando no se están obteniendo resultados y además ocurren cambios externos o internos, siendo el tablero de control o balance scorecard muy útil para este fin. Punto 2. Criterios de éxito en la evaluación de estrategias. De acuerdo a Jerry Johnson, estos criterios permiten evaluar la probabilidad de éxito de las opciones estratégicas. Son 3 los principales criterios de éxito: el ajuste de la estrategia, la aceptabilidad y la factibilidad, los que explicamos a continuación. El ajuste de la estrategia hace referencia a si la estrategia es adecuada a su posición estratégica, es decir, a las circunstancias en que se encuentra la organización respecto a su entorno, su capacidad estratégica y las expectativas de las partes interesadas. La aceptabilidad comprende los resultados esperados, como el rendimiento o el riesgo de una estrategia y el grado en que esos resultados son acordes a las expectativas de los stakeholders. Finalmente, la factibilidad analiza si la estrategia puede funcionar en la práctica de acuerdo a los detalles de su capacidad estratégica. Según el estudio del doctor Fernando D'Alessio, en cita a Richard Rummel, 1986, se puede usar cualquier criterio siempre y cuando tenga lógica y coherencia, debiendo evaluar la consistencia y consonancia, la factibilidad de los recursos y finalmente la generación de las ventajas competitivas. Como menciona Johnson, la coherencia debe darse desde el punto de vista interno entre la estrategia competitiva, como precios reducidos o diferenciación, la dirección del desarrollo, como el desarrollo de productos o la diversificación, y el método de desarrollo, sea interno, adquisición o cooperación. Por su parte, Fred David explica que la evaluación de estrategias consta de una revisión del análisis externo e interno, la evaluación del desempeño y los resultados que se están obteniendo, así como la toma de medidas correctivas de ser el caso. En la diapositiva se muestran los principales conceptos que revisaremos a detalle. Punto 1. Ajuste de las opciones estratégicas.
De acuerdo a Jerry Johnson, es importante comprender que una elección sesgada que descuida alguno de los tres factores de la posición estratégica es la razón por la cual las estrategias no se ajustan a ella. Por ejemplo, el deseo de buscar oportunidades en el mercado sin tener las competencias o la financiación necesaria, o la ejecución de estrategias contra los deseos de las partes interesadas. Lo importante es lograr un ajuste relativo de las opciones estratégicas disponibles a evaluar mediante tres métodos. A. Jerarquización. Se evalúan las estrategias en función a los factores claves del entorno, los recursos y las expectativas, asignando una puntuación, clasificación a cada opción. Puede resultar útil partiendo del análisis FODA y comparando las opciones estratégicas frente a sus factores estratégicos claves, tanto internos como externos. La matriz cuantitativa de planeamiento estratégico y el nivel de decisión basa su esquema en este concepto. B. Árboles de decisión. También valoran las estrategias en función a una lista de factores claves, los que se revisan de acuerdo a la introducción paulatina de más requisitos a satisfacer, como crecimiento, inversión y rentabilidad, eliminando las opciones con menor desempeño. C. Evaluación de escenarios. Se ajustan las estrategias específicas a una gama de posibles situaciones futuras. Este método es especialmente útil cuando se adopta una visión de largo plazo, hay un número limitado de factores claves que afectan la estrategia y existe un elevado grado de incertidumbre, es decir, se tienen entornos cambiantes, difíciles de predecir a partir de la experiencia o el análisis histórico. Cada escenario tiene una coherencia lógica pero distinta, posiblemente más relacionado con un tono del futuro, un futuro optimista, un futuro pesimista y según las cuestiones dominantes. Las opciones adecuadas son aquellas que se ajustan a diversos escenarios, de forma tal que es conveniente tener presente varias opciones, tal vez bajo la forma de planes de contingencia. 2.1.1 Planes de contingencia. Según explica el doctor Fernando D'Alessio, un buen proceso estratégico debe tener planes alternos. Por esta razón, la importancia de los planes de contingencia, que se desarrollan cuestionando qué pasa si y deben hacer un seguimiento para conocer cómo ocurre su evolución a fin de ajustar sus estrategias y planes en función del cambio. Chandran y otro, 1978, consideran que la planificación eficaz de las contingencias consta de un proceso de 7 pasos. El primero de ellos, identificar los acontecimientos beneficiosos y desfavorables que podrían desbaratar las estrategias que se están desarrollando. En segundo lugar, calcular cuándo podrían ocurrir los acontecimientos contingentes. En tercer lugar, evaluar el impacto de cada acontecimiento contingente, estimando el beneficio potencial o el daño de cada contingencia. Cuarto paso, desarrollo de planes de acción alternos, asegurándose que sean compatibles con la estrategia actual y que sean económicamente viables. Quinto, evaluar el impacto contrario de cada plan de contingencia, cuantificando el valor potencial de cada uno. Sexto, determinar oportunamente las señales de alarma temprana de los acontecimientos contingentes más importantes. Por último, desarrollar planes de acción anticipados para tomar ventajas del tiempo previo disponible. 2.2 Aceptabilidad. La aceptabilidad hace referencia a los resultados esperados de una estrategia. Puede revisarse en tres grandes tipos. Primero, rendimiento. El rendimiento son los beneficios que pueden generar las opciones estratégicas específicas. Su valoración relativa dependerá de la industria, del país y de las distintas partes interesadas. En segundo lugar, el riesgo. Requiere la probabilidad y las consecuencias del fracaso de la estrategia. Puede ser elevado en organizaciones con importantes programas de largo plazo de innovación o en aquellas donde existe altos niveles de incertidumbre, es decir, no existe certeza sobre los factores claves del entorno. En tercer lugar, las relaciones de las partes interesadas.
Refiere la comprensión del contexto político y la asignación de las prioridades en la agenda de la organización, de acuerdo a las probables reacciones de las partes interesadas a las nuevas estrategias y la capacidad de gestionar esas reacciones. A continuación se explicará brevemente los diferentes enfoques a aplicar a cada uno de estos elementos. 2.2.1 Tipos de métodos a aplicar para evaluar la aceptabilidad estratégica. Analizaremos ahora los métodos para la variable rendimiento. En primer lugar, el análisis de rentabilidad, para comprender el rendimiento financiero de la inversión a través de variables como rendimiento de capital, periodo de recuperación, flujo de caja descontados. Es aplicable a proyectos independientes y solo para costos-beneficios tangibles. El segundo método es el análisis de costo-beneficio, donde la valoración de los rendimientos es más compleja o menos tangible, como ocurre en muchas organizaciones de servicios públicos u organizaciones con innovación a largo plazo. Se suele asignar un valor pecuniario a todos los costos y beneficios de la estrategia, incluyendo los tangibles o intangibles, haciendo explícitos los distintos factores que deben influir sobre la decisión estratégica. El tercer método es el análisis del valor para el accionista. Evalúa el impacto de las nuevas estrategias sobre el valor de los accionistas, por ejemplo, frente a la elección de una fusión o adquisición. Se centra más cuidadosamente en cómo y dónde se creará valor real, recalificando las actuales estrategias y evaluando las metas. Las medidas más usuales son los rendimientos totales en un año cualquiera, aumento del precio de la acción más dividendos respecto al año de inicio. Con respecto al riesgo, se evalúan dos aspectos. El primero, los ratios financieros. La proyección de unos ratios financieros claves es un análisis útil para valorar cómo puede cambiar la estructura de capital de la empresa, por ejemplo, en aquellas opciones que requieran ampliación de los créditos a largo plazo, que incrementarán su apalancamiento y su riesgo financiero. También es importante valorar opciones del posible impacto sobre la liquidez de la organización. La segunda variable es el análisis de la sensibilidad. Permite cuestionar y cambiar cada uno de los supuestos importantes que subyacen en una opción concreta. Pretende probar lo sensible que es el resultado previsible, por ejemplo, el beneficio, frente a determinados supuestos. Permite una visión más clara en cuanto a los riesgos de determinadas decisiones estratégicas y el grado de confianza de una decisión ya adoptada. Un ejemplo de análisis de sensibilidad es evaluar la variación de los resultados frente a un cambio en el precio o un aumento en el costo. Para el caso de las reacciones de las partes interesadas, se evalúa la adhesión o rechazo de los grupos de interés mediante la matriz de interés de poder de stakeholders, que permite conocer las expectativas y el poder hacia las nuevas estrategias en temas, por ejemplo, como la emisión de nuevas acciones respecto a los inversionistas actuales, la fusión con otra empresa para evaluar el impacto en sindicatos, gobiernos y algunos clientes. Y otro ejemplo es el desarrollo de nuevos mercados, donde debemos conocer las expectativas de canales como mayoristas, para evaluar los riesgos de las probables reacciones de los competidores frente a determinados cambios estratégicos. La teoría de juegos es también un enfoque aplicado. 2.3 Factibilidad. La factibilidad intenta determinar si la empresa posee los recursos y competencias necesarios para aplicar la estrategia. Se puede utilizar diversos planteamientos para analizar la factibilidad de la estrategia. Primero, la factibilidad financiera, mediante la previsión de los flujos de fondo para identificar qué fondos se requieren para una estrategia y las posibles fuentes de financiación, como fuentes existentes, fuentes generadas por la empresa y fuentes generadas por terceros, así como los plazos temporales de financiación.
También se puede determinar mediante el análisis del umbral financiero de rentabilidad o punto de equilibrio. Para mayor información sobre las fuentes de financiamiento, revisar la sección Análisis de la empresa, la perspectiva de las finanzas. En segundo término tenemos la disponibilidad de recursos. Identifica los recursos y competencias necesarios para implementar la estrategia. Por ejemplo, la expansión geográfica en el mercado de origen puede depender del marketing, la distribución y la tesorería para financiar el aumento del inventario. El desarrollo de nuevos productos para vender a clientes actuales dependerá de habilidades como ingeniería, capacidad de maquinaria y reputación de la empresa sobre la calidad de sus nuevos productos. Como explica Johnson, la valoración de la disponibilidad de recursos puede utilizarse para evaluar si la organización cuenta con los recursos y competencias necesarias para realizar los cambios en cuanto a escala, calidad de los recursos o plazos temporales, tanto para permanecer en el negocio, es decir, alcanzar el umbral de rentabilidad o punto de equilibrio, o competir con éxito, desarrollar recursos únicos y o competencias nucleares para sostener la ventaja competitiva. En la diapositiva se muestran algunas preguntas claves para el análisis de ambos casos. Punto número 3, el reto de la desviación estratégica. De acuerdo al estudio de Jerry Johnson, uno de los mayores retos que deben superar los directivos es el riesgo de la desviación estratégica, que se produce cuando las estrategias pierden la capacidad para orientar la posición estratégica de la organización, deteriorándose su rendimiento. Hay importantes fuerzas que pueden empujar a una organización hacia la desviación estratégica, que se da cuando la organización deja de estar acorde a su entorno, si los cambios en el entorno se producen a un ritmo superior al cambio estratégico incremental. Si las organizaciones son complacientes, exclusivamente reactivas y no logran cuestionar o poner en duda lo que ocurre a su alrededor o innovar para crear nuevas oportunidades. En este contexto, se sugiere que hay que asumir y aceptar el reto para superar mediante la acción las fuerzas que generan la desviación estratégica, tanto por el lado de la inercia, que tiende a restringir el desarrollo de la estrategia, lo que hace que con el tiempo se deteriore el rendimiento organizacional. El reto de la desviación estratégica sugiere entonces que un requisito clave de los procesos de desarrollo de la estrategia es el fomento y facilitación de la puesta en duda de los supuestos que se dan por aceptados y de las formas de hacer las cosas, por lo que es probable que sea necesario disponer de múltiples procesos para crear la organización que aprende, a fin de resolver los problemas derivados de entornos cada vez más dinámicos y complejos. La definición de este último término aparece al final de la diapositiva. Resumen. La evaluación y control se considera una instancia iterativa porque se está realimentando permanentemente y a su vez cada uno de los pasos del modelo por la intensidad y frecuencia de los cambios, la competencia y la demanda que requieren un planteamiento dinámico. Pretende cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado y está conformada por la revisión externa e interna, la evaluación del desempeño y las acciones correctivas en caso de desviación que cierre las brechas. Los planes de contingencia permiten tener planes alternativos para estar preparados frente a cambios radicales en el entorno, situaciones traumáticas internas, cambios radicales en la competencia o cambios dramáticos en la demanda. Son tres los criterios principales relacionados con el éxito o fracaso de las opciones estratégicas: el ajuste, la aceptabilidad y la factibilidad. El ajuste estratégico refiere si las estrategias se adecúan a las circunstancias de la organización. La posición estratégica, es decir, la racionalidad de la estrategia como respuesta a las tendencias y cambios futuros de su entorno, a partir de la aplicación de su capacidad estratégica y satisfaciendo las expectativas de sus partes interesadas.
Su evaluación requiere aplicar métodos como la jerarquización, los árboles de decisiones y los escenarios, que resultan muy útiles cuando existe un elevado grado de incertidumbre, siendo las opciones adecuadas las que se adaptan a diversos escenarios. La aceptabilidad, por su parte, se relaciona con los resultados esperados de una estrategia en tres grandes tipos: rendimiento, riesgo y reacciones de las partes interesadas. La factibilidad es el criterio más crítico de todos y posibilita la puesta en marcha de las opciones estratégicas, al contar con los recursos, capacidades y competencias necesarias. De no aprobar se elimina o evita la implementación de la estrategia. Resulta necesario utilizar más de un planteamiento para evaluar de manera más amplia las estrategias y hacer frente al reto de la desviación estratégica, a fin de crear una organización que aprende, la cual, mediante el desarrollo de estrategias, genere ventajas competitivas frente a los competidores, siendo las acciones correctivas cambios para lograr una nueva posición de mayor competitividad en el futuro en entornos cada vez más dinámicos y complejos. La filosofía básica de esta sesión se muestra en la presente diapositiva. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico de este tema y realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de la semana. Gracias.